Hola, mucho gusto y bienvenidos a nuestro documental basado en el bullying. ¿Ustedes en algún momento se han llegado a preguntar el porqué de toda esta situación? A continuación les presentaremos unas temáticas bastante interesantes para que puedan entrar más en contexto. Primero, el bullying es una palabra inglesa que significa intimidación. Desgraciadamente, esta palabra está de moda debido a los innumerables casos de persecución y de agresiones que se están detectando principalmente en las escuelas y que están llevando a muchos escolares a vivir situaciones verdaderamente aterradoras. El bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otros u otro. ¿Qué es el acoso escolar o el bullying? La persona que ejerce el bullying lo hace para imponer su poder sobre el otro, a través de constantes amenazas, insultos, agresiones, y así tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses e incluso años. La víctima sufre callada en la mayoría de los casos. El maltrato intimidatorio le hace sentir dolor, angustia y miedo, hasta el punto que, en algunos casos, puede llevar a consecuencias devastadoras como el suicidio. El hostigamiento y el maltrato verbal o físico entre los escolares es bullying y es justo de lo que queremos hacerles ver y que entiendan realmente la situación que estamos pasando. Es un acoso sistemático que se produce reiteradamente en el tiempo, por parte de uno o varios acosadores, a una o varias víctimas. Principalmente, los expertos señalan que el bullying implica tres componentes clave. Número uno, un desequilibrio de poder entre el acosador y la víctima. Este desequilibrio puede ser real o solo percibido por la víctima. Número 2. La agresión se lleva a cabo por un acosador o un grupo que intentan dañar a la víctima de un modo intencionado. Número 3. Existe un comportamiento agresivo hacia una misma víctima, que se produce de forma reiterada. Tipos de acoso escolar. Con frecuencia aparecen varios tipos de forma simultánea. Uno de ellos es el físico, y este consiste en la agresión directa a base de patadas, empujones, golpes con objetos. También puede ser directo, cuando se producen daños materiales en los objetos personales de la víctima o robos. Otro puede ser el verbal, y este entra como el más habitual, ya que solo deja huella en la víctima. Las palabras tienen mucho poder y minan la autoestima de la víctima mediante humillaciones, insultos, menosprecios en público, propagación de rumores falsos, mensajes telefónicos u ofensivos, lenguaje sexual indecente. Otro, podría ser el más importante, el psicológico. Se realiza mediante amenazas para provocar miedo, para lograr algún objeto o dinero, o simplemente para obligar a la víctima a hacer cosas que no quiere ni debe hacer. Otro, el social. Consiste en la exclusión y el aislamiento progresivo en la de la víctima. En la práctica, los acosadores impiden a la víctima participar, bien ignorando su presencia y no contando con él o ella en las actividades normales entre amigos o compañeros de clase. Bullying en los colegios es algo que escuchamos con frecuencia, y lo que es una realidad es que los datos se repiten alrededor del mundo. El acoso escolar afecta a niños de todas las condiciones sociales. Está presente en colegios públicos y privados, en ciudades grandes y en pueblos más pequeños. Simplemente tenemos en consideración que las causas del bullying residen en los modelos educativos de los niños. Como bien se dice, en general, las causas o factores que provocan todo esto suelen ser personales, familiares o en este caso escolares. El bullying es un ataque físico y verbal contra una persona, ya sea niño, adolescente o adulto, en escuelas, trabajo o en casa. En la escuela se sufre mucho el bullying. Y sí, efectivamente llegué a sufrir bullying por parte de los compañeros. Como a los 8 años. No, nunca. No, nadie de mi familia sabía la situación que se estaba pasando. Principalmente por gente abusiva y de bajos valores.
Takemi Shinji y tengo 32 años. Sí, así se le llama al acoso escolar y pues son todas las actitudes agresivas, malintencionadas y repetidas eh, hacia uno o más estudiantes. Sí, padecí bullying prácticamente toda mi vida, desde kinder hasta la universidad. Por mi aspecto un poco diferente, siempre fui como motivo de burla o señalamientos y pues a veces eh, llegaban a la violencia y pues sí, bastante feo. Pues lo viví desde kinder prácticamente. Tuve una maestra que era como racista, entonces siempre me mandaba a comer a la cocina. Me dejaba juntarme con los demás niños, me acuerdo muy bien. Y pues toda la primaria, obviamente. La secundaria fue lo más duro. La prepa y fue bajando. Hasta la universidad, ahí ya más o menos se superó el problema. Sí, desgraciadamente, a causa del acoso que yo sufría, pues cuando se lo hacían a alguien más, yo me unía a ellos, porque así me sentía como parte de, no me sentía menos y me gustaba yo no ser el centro de atención. Entonces sí llegué a bullear a otras personas, pero fue parte de. Sí, en algún momento lo mencioné, pero pues no era tal cual. El concepto de bullying no existía aquí y pues no, nadie hacía nada. Pues yo creo que hay muchos factores, como la educación, o no sé, los problemas en casa, que vuelven al niño inestable mentalmente y emocionalmente y eso lo refleja en sus actitudes hacia los demás. Los niños pues son crueles porque así aprendieron a ser, ¿no? O sea, no es porque ellos quieran ser así. Algo malo debió de haber pasado que los vuelve irrespetuosos. Muchas veces he visto como los papás a los mismos, ¿no? Que se burlan en frente de sus hijos, de otras personas. Entonces es parte de. Consejos para los padres de la víctima de acoso escolar. En el caso de que los padres aprecien cambios en su hijo o lo noten triste, preocupado, pero todavía desconozcan la existencia de la situación de acoso, se aconseja lo siguiente. Deben de escuchar a su hijo sin juzgarlo. Si el menor viene a casa diciendo que se ha peleado o que le han pegado, no tiene por qué recriminarle por ello, ya que, si lo hacen, la próxima vez no dirá nada. Es conveniente que de vez en cuando le pregunten sobre sus relaciones en la escuela, y no solo sobre la evolución de sus calificaciones, de forma que pueda detectar si tiene alguna dificultad en sus relaciones con sus compañeros. Es aconsejable hablar periódicamente con el profesor o tutor del pequeño, para interesarse sobre cómo van sus estudios, pero también informarse sobre qué tal le va con el resto de sus compañeros. Una vez que se detecta que algo no va bien, hay que tratar de hablar con el niño, con el tutor o con el profesor, de forma que se esclarezca la situación. Cuando ya se conoce que existe acoso de por medio, las medidas que deben de adoptar los padres son las siguientes. No minimizar ni menospreciar los percances que su hijo pueda sufrir en la escuela, pensando que es una chiquillada o que con el tiempo se resolverá espontáneamente. Tratar de proteger al menor de las situaciones en donde se produzca el acoso. Hacer que el niño se sienta cómodo. Procurar que el pequeño no pierda el curso. Llevarle a un orientador o psicólogo para que reciba ayuda terapéutica. No con la idea de que el menor tiene un trastorno psicológico, sino precisamente para evitar que lo pueda desarrollar en un futuro debido a la situación que se ve obligado a sufrir. Consejos para los profesores ante el acoso escolar. La intervención de los profesores es muy importante a la hora de detectar y corregir una situación de acoso escolar. Por ello,
Deben estar atentos a los cambios en el rendimiento de sus alumnos, tanto en cuanto a atención en clase como a resultados, ya que son uno de los índices más claros de que algo no funciona como debiera. Observar si algún niño se queda aislado dentro de la clase, es decir, no interactúa con los demás, pues será signo de que algo le sucede en el ámbito de las relaciones sociales. No permitir dentro de su clase ni en su presencia que se rían de ninguno de sus alumnos, pues eso puede ayudar a reforzar el sentimiento de grupo en contra de uno de ellos. Evitar que se produzcan tensiones o competencias. Tratar de elogiar a los alumnos por igual. Frenar cualquier tipo de agresión mediante indicación verbal y, si se repite, remitiendo el caso a la dirección o al orientador para que intervenga, de forma que no entorpezca el normal desarrollo de las clases. Consejos para los amigos de una víctima de acoso escolar. Los amigos del acosado también pueden ayudar. Deben procurar, si son testigos de algún tipo de agresividad, comunicarlo a alguien inmediatamente para que éste pueda intervenir al respecto. No se hace ningún bien ayudando al amigo acosado a ocultarlo, ya que en esta situación aumenta el sentimiento de impunidad del acosador. No es preciso enfrentarse al acosador, pues este comportamiento, lejos de solucionar el problema, puede provocar que se meta con su víctima con más ganas todavía. Intentar no dejar solo al amigo acosado. Tratar de que el amigo acosado no se encierre en sí mismo e intentar que tenga momentos de esparcimiento en los que se encuentre a gusto y se libere de las tensiones provocadas por el acoso. El bullying ha ido en aumento en los últimos años dentro de México y por consiguiente generando un impacto a nivel personal, es decir, por las partes involucradas, pero también a nivel social, ya que de acuerdo a la OCDE, México ocupa el primer lugar internacional en los casos de bullying, afectando así a más de 18.5 millones de alumnos, tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas dentro del país. De igual forma, la UNICEF realizó un estudio el cual reveló que el 92% de los niños y adolescentes han sido víctimas de bullying al menos alguna vez en su vida. La problemática es tan alarmante que la Secretaría de Salud estima que más del 59% de los suicidios en México es por acoso, ya sea físico, psicológico, cibernético, en edades escolares, poniendo como focos rojos al Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Puebla y Tabasco. Tan alarmantes son estas cifras que los legisladores del país han señalado que es de suma importancia generar estrategias de ayuda dentro de las escuelas, dando a conocer qué es el bullying y el impacto negativo que puede llegar a tener en la vida de las personas, buscando hacer conciencia en cada uno de los estudiantes. Pero es importante tomar en cuenta no solo a la víctima del bullying, sino también al agresor. ¿Y esto por qué? Porque es importante analizar el por qué comete estos actos agresivos hacia sus compañeros. Hay que recordar que las personas somos seres sociales, que aprendemos del contexto al que estamos expuestos y que la influencia social tiene un impacto significativo en la forma de ser de estas personas. Considero que más que buscar estrategias dentro de las escuelas, sería de suma importancia analizar el contexto sociocultural en el que se están desarrollando estos niños y adolescentes, tomando en cuenta que están en edades de desarrollo, en el cual están en proceso de la formación de su personalidad, buscando grupos sociales a los que pertenecer y personas en las cuales influir, y es justo esta la razón de analizar desde la raíz el porqué de estos comportamientos. En este aspecto es de suma importancia analizar la dinámica familiar de estos agresores, ya que muchas veces esa es la raíz del problema. Como menciona Bandura, en su teoría del aprendizaje social, las conductas, incluso las agresivas, son aprendidas del medio ambiente a través de un proceso de aprendizaje y de observación. Y estas conductas observadas muchas veces en el contexto familiar, los agresores las reproducen en el contexto escolar, ya que es el modo de socialización que ellos conocen y las reproducen una y otra vez. También es importante analizar el contexto social en el que conviven, cómo son y qué hacen en su tiempo libre, ya que muchas veces la exposición a factores de riesgo está fuera del contexto familiar y también influyen en el comportamiento negativo de las personas. Actualmente vivimos en una sociedad acostumbrada a la agresión y a la violencia, que va en aumento día con día, y es precisamente esa la realidad incluso de niños y adolescentes. Para ellos, la violencia y la agresión es un tema normalizado con el cual han crecido y han vivido, viéndolo como algo normal, aunque no lo es. Si bien el bullying es un término nuevo, ha existido durante mucho tiempo, solamente que ahora se cuenta con un término específico para llamarlo. ¿Y esto por qué se da? Al crear un término o una palabra que defina algo es porque surge la necesidad de llamar por un nombre, ya sea porque es importante o
que ha sido tan recurrente dentro de una sociedad, y este es el caso del término bullying. Se hizo tan recurrente que representó una problemática a nivel social que tuvo que tener un nombre. Así que más que solo crear estrategias escolares, es de suma importancia crear conciencia a nivel social de que la violencia en cualquiera de sus formas está mal y no normalizarla ni a nivel familiar, ni escolar, ni laboral, ni mucho menos social. Si bien el gobierno pone de su parte, como sociedad, nuestro deber es hacer conciencia, estar atentos a los diferentes factores de riesgos a lo que los niños y adolescentes están expuestos, así como a los signos más comunes de las personas que son víctimas del bullying, como a las conductas agresivas que están desarrollando los agresores. Es importante erradicar estos problemas de edades tempranas, ya que, como se dijo, por parte de la víctima puede generar muchos problemas emocionales hasta llegar al suicidio, y en el agresor podríamos estar creando adultos antisociales, que vean la violencia y la agresión como algo bueno y normal a lo largo de toda su vida. El bullying es un problema social que nos involucra a todos y por lo tanto es deber social poner de nuestra parte para erradicar el porcentaje de bullying dentro del país. Muchas gracias.